Domingo de Ramos, bienvenidos a Radio Misión Ruach. Queridos hermanos, vamos a invocar el Espíritu Santo y escuchar. Ya empezamos la Semana Santa. Por la primera vez este domingo escuchamos la Pasión de Cristo. Invocamos el Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo. Trega en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, dona el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo su mérito. Salva que busca salvarse, danos el gozo eterno. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 26, de 14 a 27, de 66 a 54. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue al sumo sacerdote y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Y él contestó: id a la ciudad a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y se prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comía dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle unos a otros: ¿soy yo acaso, Señor? Y él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, este me va a entregar. Y el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Y él respondió: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que se derramará por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé el fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta noche vais a escandalizar a todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite iré ante vosotros a Galilea. Pedro replicó: aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decía los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto
llamado Getsemaní, y le dijo: «Sentaos aquí, mientras voy allá a orar». Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: «Mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo». Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: «Padre mío, si es posible que pase mi cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú». Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: «¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad, para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil». De nuevo se apartó la segunda vez y oraba diciendo: «Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad». Y viniendo otra vez, lo encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados. Dejándolos de nuevo, por tercera vez oraba, repitiendo la misma palabra. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: «Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega». Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, mandando por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les ha dado esta contraseña: «Al que yo bese, este es, prendedlo». Después se acercó a Jesús y le dijo: «Salve, maestro», y lo besó. Pero Jesús le contestó: «Amigo, ¿a qué vienes?». Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaba con él agarró la espada, lo desvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: «Envaina la espada, que todos los que empuñan espada, a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Y Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirá entonces la Escritura que dice que esto tiene que pasar?». Entonces dijo Jesús a la gente: «Habéis salido a prenderme con espada y palos, como a un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me detuvisteis. Pero todo ha sucedido para que se cumplieran la escritura de los profetas». En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se iban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando dentro se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron 2 que dijeron: «Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días». El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: «¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti?». Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: «Te conjuro por Dios vivo a que no nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios». Jesús le respondió: «Tú lo has dicho, más aún yo os digo, desde ahora veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del poder
y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decís? Ellos contestaron: es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: también tú andabas con Jesús el Galileo. Y él lo negó delante de todos diciendo: no sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otro y dijo a los que estaban allí: este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó el conjuramento: no conozco a este hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro tú también eres de ellos. Tu acento te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: no conozco a este hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: antes de que cante el gallo me entregarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo lo llevaron y lo entregaron a Pilato y el gobernador. Entonces Judas, el traidor, al ver que había condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: he pecado, entregado sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sacerdotes recogieron la moneda de plata y dijeron: no es lícito echarlas en el arca de la ofrenda, porque son precio de sangre. Después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio del forastero. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta: y tomaron los 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador y el gobernador le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él contestó: tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿no oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado por la fiesta. El gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia, y mientras estaban sentados en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no te metas con este justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos: se ha crucificado. Pilato insistió: pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: se ha crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba conformando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente, diciendo: soy inocente de esta sangre.
allá vosotros. Y el pueblo entero contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás y a Jesús. Después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se le llevaron a Jesús y del pretorio reunieron alrededor de él a toda cohorte, lo desnudaron, le pusieron un manto de color púrpura y trazando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y hablando ante él, se arrodillaba, se burlaban de él, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaba con ella en la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron un hombre de Cirene llamado Simón y le forzaron a que se llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, y él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echándolo a suerte, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un retero con la acusación: Este es Jesús, el Hijo de los Judíos, el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían, meneando la cabeza: Tú que destruyas el templo y lo reconstruyas en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes, con los escribas y los ancianos, se burlaban también, diciendo: A otros ha salvado, y él no se puede salvar. ¿No es él el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confió en Dios y lo libre si es que lo ama, pues dijo: soy hijo de Dios. De la misma manera, los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora 6 hasta la hora 9 vinieron tinieblas sobre la tierra, y a la hora 9 Jesús gritó con voz potente: Eli, Eli, lema sabachthani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír algunos de los que estaban allí, dijeron: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fueron corriendo, enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio a beber. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. En ese momento mantenemos un momento de silencio. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Desde que Él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, y el ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús,
Y Pilato mandó que se lo entregara. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente al sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan a sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: allí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos la pasión de Cristo, queridos hermanos, y pidamos al Señor que nos muestre cómo podemos acompañarlo en estos días en cual Él muere para que nosotros tengamos vida. La bendición de Dios Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, baje sobre cada uno de ustedes y os llene de paz, y la Virgen María os cubra con su manto. Amén, amén, amén.